¿Tú has usado alguna vez un modelo de lenguaje y has pensado, la respuesta esta que me das está muy bien, pero si se pudiera conectar directamente a la aplicación y hacerlo solo, en vez de tener que copiar y pegar la respuesta, ya sería la leche? Pues eso es exactamente lo que hace MCP o Model Context Protocol, un protocolo para manejar el contexto del modelo, como su propio nombre indica. Así que si quieres entender cómo funciona MCP desde cero y cómo usarlo para conectar Claude a distintas herramientas y recursos sin copiar y pegar datos, pues eso es precisamente lo que te voy a contar en el próximo ratito. Vamos a ver qué es MCP y qué problema resuelve, cómo darle a Claude más herramientas, cómo hacer que pueda acceder a tus datos y también a plantillas curradas de prompts para usar una aplicación concreta. Vamos a ver qué es un servidor MCP, un cliente MCP y cómo se conecta todo esto con Claude. Y además, todo esto lo veremos haciendo que Claude lo dibuje directamente por nosotros, gracias a un servidor MCP que vamos a conectar. Y finalmente, abriremos Claude Code y veremos de manera práctica cómo hacer que nos dé información directamente de una base de datos, nos cree una aplicación web para mostrar el dashboard que hemos diseñado previamente en Figma. Bastante cosas. Así que vamos a ello. Los modelos de lenguaje están muy bien, pero tienen un problemita. No hacen cosas, solo te dicen cómo hacerlas. Y es verdad que ChatGPT tiene memoria y plugins, Gemini accede a tu Gmail y tu Drive, Claude puede buscar en la web, cada uno ha ido añadiendo sus propias integraciones, pero son ecosistemas cerrados. Cada proveedor ha montado su chiringuito. Y tú, como usuario, pues si quieres conectar el modelo de lenguaje que estás usando este mes con tu base de datos, con tu Notion, con tu herramienta interna, con algo que no esté en el catálogo de plugins de turno, vuelves al bucle de siempre. Tienes información en un sitio, copias, pegas en Claude, Claude te responde, algo útil, por supuesto, pero te pide más contexto. Vuelves a la fuente original, copias otra cosa, pegas. Y así en un bucle infinito. Da igual que sea un CSV, un Notion, un correo, una base de datos o un repo de GitHub. El patrón es siempre el mismo. Tú eres el intermediario entre el modelo y tus herramientas. ¿Te suena, no? Porque a mí sí. Y si el modelo pudiera conectarse directamente a esas herramientas sin que tú tuvieras que hacer de puente, pues eso es exactamente lo que hace MCP. MCP, que viene de Model Context Protocol, es un protocolo abierto creado por Anthropic que estandariza cómo los modelos de lenguaje se conectan con fuente de datos y herramientas externas. Piensa en un cable USB-C. Antes de USB-C, cada cacharro tenía su propio cargador, un micro USB, un cable Lightning, un cable mini USB, el cable raro de tu cámara que siempre perdías. Luego llegó USB-C, que es el estándar universal, un puerto, cualquier dispositivo. Pues MCP es el USB-C de los modelos de lenguaje, un protocolo que permite conectar cualquier modelo de lenguaje que lo soporte, por supuesto, con cualquier aplicación. Da igual que uses bases de datos en DuckDB, PostgreSQL, BigQuery, un Notion, WhatsApp. Si hay un servidor MCP, se puede conectar con Claude, por ejemplo. Pero no solo con Claude, sino que al ser un estándar abierto, si mañana te quieres dar de baja de Claude y empezar a usar Gemini con tus mismas herramientas, pues adelante, cualquier modelo de lenguaje que soporte MCP funcionará. Entonces, recapitulando, MCP es un protocolo abierto que estandariza cómo tu modelo de lenguaje de confianza, el mío de hoy es Claude, pero mañana no sabemos, accede a herramientas. Por fin va a hacer cosas en lugar de decirme cómo hacerlas. También accede a recursos, que pueden ser datos externos o que tengas guardados en una aplicación como Notion, es el ejemplo que siempre pongo, y a prompts específicos y súper especializados para usar dicha aplicación a la que te estés conectando, Notion, otra vez. Vale, MCP está bastante bien. A mí de momento me convence, pero ¿cómo funciona? Pues son 3 piezas. Vamos con ella. Primero está el host, que es el nombre fancy con el que se refieren a la aplicación que usas para hablar con el modelo de lenguaje. Es decir, podría ser Claude Desktop, Claude Code, Cursor, ChatGPT, la que sea. Es la interfaz. Lo que tú ves, tocas y donde pones el prompt. Luego está el cliente MCP, que viene ya integrado dentro del host y es el componente que sabe hablar el protocolo MCP. Ahí tú no tienes que hacer nada. Si la aplicación que usas soporta MCP, ya sea Claude, Cursor o cualquier otra, es porque ya lleva el cliente MCP dentro. Tú no interactúas con el cliente MCP. Está ahí dentro haciendo su trabajo y puedes pensar en él como un traductor. Y por último, tenemos el servidor MCP, del que vamos a hablar ahora. El servidor MCP habla en protocolo MCP y el cliente está ahí en medio traduciendo. Luego volvemos al tema de cómo se comunican esas 3 piezas para conseguir que Claude haga cosas. Porque la pieza que nos falta es el servidor, que te decía, que es quien tiene acceso a las herramientas a las que queremos conectar el modelo de lenguaje
y le dice al modelo lo que puede hacer con esa herramienta, qué acciones ejecutar y qué datos tienes disponibles para consultar, entre otras cosas. Y por supuesto, aquí es donde se ponen los límites, qué va a poder hacer el modelo y qué no. El servidor MCP es lo que vamos a instalar y configurar. Entonces, gracias al servidor MCP, el modelo de lenguaje va a tener acceso a 3 tipos de cosas. Primero, las herramientas, que son las acciones que el modelo de lenguaje puede ejecutar él solito. Por ejemplo, una query SQL si nos hemos instalado el servidor MCP de nuestra base de datos. Las herramientas son verbos. Puede hacer cosas. Por fin se acabó el copiar y pegar. Lo importante es que el modelo de lenguaje decide cuándo usar cada herramienta. Tú le dices cuánto vendimos en enero y él solo decide que necesita ejecutar una query select sobre la tabla de ventas. No le dices qué herramienta usar. Él razona, elige y ejecuta para darte la respuesta. Luego, otra cosa a la que pueden acceder los modelos del lenguaje gracias a los servidores MCP son los recursos, que es básicamente contexto añadido que el modelo puede leer. Vuelvo al ejemplo de Notion. ¿Tienes tu Notion y conectas el servidor MCP de Notion con Cloud? Pues ya no tienes que copiar y pegar lo que tienes guardado en tu Notion a Cloud y hacerle preguntas sobre ello, porque accede directamente. Los recursos son cosas que el modelo consulta para entender tu entorno antes de actuar. Y tercero, los prompts, que son plantillas reutilizables de prompts predefinidos y muy currados por el creador del servidor MCP para que tu modelo de lenguaje obtenga los mejores resultados de la herramienta. No todos los servidores MCP implementan las 3 cosas, la mayoría se centra en herramientas para que el modelo pueda hacer cosas. Entonces vamos a ver cómo funciona este protocolo MCP utilizándolo. Vamos a utilizar Excalidraw para que Claude nos dibuje un diagrama de cómo se va a comunicar con Excalidraw, todo muy meta, usando MCP para hacer un diagrama. Excalidraw es una herramienta de dibujo online que es gratuita y tipo pizarra virtual. Así que lo que vamos a hacer es entrar en nuestro host, que ya tiene el cliente MCP operativo. En mi caso es Claude desde la web. Y hago clic en añadir un conector y busco Excalidraw. Ahora Excalidraw nos aparece, podemos activarlo o desactivarlo. Lo dejo activado. Entonces, una vez que tenemos Excalidraw activado, vamos a utilizarlo para dibujar en Excalidraw un diagrama que muestre cómo funciona la comunicación MCP entre un usuario, yo, usando Claude desde la web, que es lo que estoy haciendo, y una herramienta externa, que en este caso es Excalidraw. Aquí vemos que ya nos está pidiendo utilizar una de las herramientas que ofrece el servidor MCP de Excalidraw. Si hacemos clic sobre la propia herramienta, vemos todo lo que está devolviendo el servidor, que básicamente son todos los colores que hay disponibles en Excalidraw, las formas, cómo hacer los rellenos, los componentes, todas las instrucciones para poder utilizar la herramienta. Y una vez que ya recibe eso, quiere utilizar la herramienta de hacer un diagrama y vemos cómo empieza a dibujar el lado del cliente, hace una capa de IA. No me está gustando precisamente cómo está haciendo este diagrama, no es lo que quería explicar, pero bueno, veis cómo va creando el diagrama con sus elementos, sus formas, sus colores y todo incluso por orden. Pero esto no es realmente lo que yo quería. Y vamos a decírselo. Porque lo que yo quería era que aparecieran todos los elementos que os he explicado del protocolo MCP, el cliente MCP, el servidor MCP, dónde está el host, dónde está el LLM, cómo se comunican entre sí. Y ahora sí, ya nos vemos a nosotros, el usuario, que ha enviado un prompt y antes de hacer nada, el cliente, que es el traductor que vive dentro de Claude, ya le ha preguntado al servidor MCP de Excalidraw por las herramientas que tiene disponibles. El servidor contesta y así se produce la comunicación de vuelta con todas las herramientas expuestas. Una vez tenemos el diagrama hecho, lo podemos exportar a Excalidraw y ya estaría. Recuerda lo que está pasando. Yo le he pedido a Claude que me dibuje un diagrama de la arquitectura de MCP. Antes de hacer nada, el cliente, que es el traductor que vive dentro de Claude, ya le ha preguntado al servidor MCP de Excalidraw por las herramientas que tiene disponibles. Con esa información, Claude decide qué herramientas usar y el cliente traduce esa decisión al formato que entiende el servidor MCP y este la ejecuta en Excalidraw. Lo mejor es que si mañana quiero que Claude dibuje en otra herramienta, en Miro o en Canva, en lo que sea, solo necesito conectar el servidor MCP correspondiente. ¿Lo tenemos? Clarísimo. Pues ahora vamos a usar Claude Code
y unos cuantos servidores MCPs para crear una web con un dashboard que analice los datos de nuestro e-commerce desde cero. Lo primero, tengo esta bonita plantilla diseñada en Figma y voy a crear una web app usando Cloud Code. Creamos un proyecto que he llamado e-commerce dashboard app e iniciamos Cloud. Yo personalmente estoy utilizando Visual Studio Code, pero podéis utilizar la terminal o vuestro editor de código de confianza. Lo primero que quiero hacer es mostrarte que puedes acceder a todos los MCPs a los que puede acceder Cloud con el comando /mcp. Y aquí podemos ver que yo tengo el de Excalibur que acabamos de conectar y ahora voy a añadir el MCP de Figma, que es donde está el mockup del dashboard que quiero construir. Entonces voy a instalar el MCP con el comando y una vez que está instalado, pues hay que salir de Cloud y volver a entrar. Ahora el siguiente paso es autenticarnos en Figma. Seleccionamos la opción, aparece una nueva ventana del navegador que hace que tengamos que meter nuestro usuario y contraseña para poder conectar el servidor MCP con nuestra cuenta de Figma. Muy bien, hecho. Siguiente cosa. Quiero también utilizar el MCP de Playwright, que lo que permite es darle a Cloud herramientas para poder utilizar el navegador web. Entonces va a poder tomar capturas de pantalla del navegador. Realmente lo que lo voy a usar es para que compruebe y verifique que el diseño web que ha creado se parece a lo que le he pedido de Figma. Entonces va a poder comparar lo que yo le he pedido con lo que él ha hecho para luego corregirlo. Entonces ponemos el comando necesario para añadir el MCP de Playwright y nos salimos de Cloud y volvemos a entrar y vemos que hemos tenido un error a la hora de conectar el MCP de Playwright. Este error es realmente porque yo no tengo Node instalado en mi ordenador. Tengo un poco de TOC y quiero instalar las menos cosas posibles. Pero si yo no supiera por qué es, pues le puedo incluso preguntar a Cloud Code por qué ha fallado el servidor MCP y entonces Cloud lo que va a hacer es diagnosticar el problema y me va a decir que evidentemente me está faltando Node y entonces no puede ejecutar el servidor MCP de Playwright. Yo lo que voy a hacer es ejecutarlo con Docker, que lo tengo corriendo en mi ordenador, y tú si quieres puedes instalar Node y así el servidor MCP de Playwright pues podrá instalarse y funcionar correctamente. Así que salgo de Cloud Code, vuelvo a entrar y compruebo con el comando /mcp los MCPs que están conectados, están activos. Tengo el de Playwright y el de Figma. Ya estamos listos para darle caña. Entonces, si has visto el vídeo sobre Cloud Code desde cero, lo que vamos a hacer primero es hacer que Cloud planifique cómo crear la aplicación en React a partir del mockup de Figma. No va a escribir código todavía, simplemente quiero que planifique cómo hacerlo. Le voy a pasar el enlace del diseño de Figma que quiero que replique. Le voy a decir que tengo un TOC y no quiero que instale nada en mi máquina, que lo vamos a hacer todo utilizando Docker. Y le vamos a decir que utilice datos ficticios para que salga algo en las gráficas del dashboard y que luego ya vamos a añadir los datos reales en ficheros CSV. Entonces, simplemente que planifique, que todavía no escribe nada. Vamos a dejarle que trabaje. Y mientras hace la planificación, estamos viendo cómo Cloud está accediendo a las herramientas que expone el servidor MCP de Figma. Vemos cómo quiere acceder a la captura del diseño, cómo obtiene los metadatos, va haciendo varias cosas para al final, unos minutos más tarde, nos enseña su plan final. Entonces vemos que su plan es, lo que le hemos dicho, crear una aplicación React que replique el mockup e-commerce Ninja, que es de Figma. El dashboard muestra KPIs de ventas, gráficos, una tabla de productos populares y un mapa de crecimiento de clientes. Todo debe ejecutarse en Docker sin instalar nada en la máquina local. Los datos son placeholder por ahora, pero se diseñará la estructura para que sean fácilmente sustituibles por CSVs, que es lo que vamos a hacer después. Entonces, luego explica cómo va a hacer todo el diseño de Figma en React con la barra lateral, la barra de navegación, el contenido principal, todos los elementos. Vamos, tiene un plan súper elaborado. El stack tecnológico que vamos a utilizar, el framework que va a ser React 18, explica por qué, que además de por qué se lo hemos pedido, pues dice, pues es rápido, ligero y estándar. Los estilos, cómo los va a utilizar Tailwind CSS3, por qué quiere, cómo va a hacer los gráficos, qué librerías va a utilizar y cómo va a ser la estructura de carpetas de nuestro proyecto. Ahora mismo nuestro proyecto está vacío,
pues va a crear todo eso para poder tener nuestro dashboard en React. Nos ha dejado hasta una carpetita para dejar los datos después. Y después tiene un plan de implementación con todos los pasos que va a seguir para montar el dashboard en React. Una aplicación web que va a quedar chulísima. Como ves, el plan de Claude no tiene ninguna laguna. Y como no tiene ninguna laguna, pues le voy a decir que vaya adelante con el plan. 346 minutos más tarde. Una vez que lo ha montado todo, va a utilizar el servidor MCP de Playwright para comprobar que su diseño funciona. Él mismo encuentra las diferencias entre su propia implementación y el diseño de Figma, gracias a las herramientas del servidor MCP de Playwright. Luego las corrige y finalmente tenemos este dashboard. No es exacto al que le hemos pasado en Figma, pero está bastante logrado y lo hemos hecho en un momento. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar el servidor MCP de DuckDB, que nos va a permitir analizar los datos de un e-commerce directamente a partir de los archivos CSV con las ventas, los productos, los clientes y todas estas cosas. Es que ni una base de datos, directamente desde los archivos CSV. Añado el servidor MCP de DuckDB, me salgo de Cloud Code para que los cambios tengan efecto, vuelvo a entrar y ya veo que tengo todos mis servidores MCP operativos, los que hemos utilizado hasta ahora, el de Playwright y el de Figma, el que tenía de antes, que lo tenía en Cloud AI en la web, que es el de Excalibur, y el que acabo de instalar, que es el de DuckDB, que vemos que está conectado. He aprovechado además para añadir todos los archivos CSV del e-commerce con los clientes, los pedidos, los pagos, los productos, con todo, y voy a utilizar el servidor MCP de DuckDB para hacerle directamente a Claude una pregunta con los productos más populares de mi e-commerce. Aquí vemos que ya está utilizando las herramientas que expone el servidor MCP de DuckDB como un listado de tablas y vemos que me ha dado unos datos, pero no son los que yo quería. Estos datos son los que él mismo se había inventado para rellenar el mockup que ha creado en Figma. Entonces se lo vamos a decir. Le vamos a decir que utiliza los ficheros CSV que acabo de añadir. Y vemos que se pone a pensar. Y ya nos da muchísimos datos. Nos da las 15 categorías por unidades vendidas. Estos sí que son obtenidas de los archivos CSV que me he descargado de Kaggle. Vemos que nos dice además las unidades que ha vendido de cada una, los ingresos que ha obtenido, el precio medio de la categoría. O sea, ya nos está dando muchísimos datos a partir de CSVs y además nos da incluso hallazgos clave. Entonces vamos a comprobar el intervalo temporal de nuestro dataset, que esta respuesta sí que me la sé. Sé que es un dataset con datos entre 2016 y 2018. Entonces vemos otra vez que invoca las herramientas del servidor MCP de DuckDB y efectivamente nos dice cuándo fue la primera venta, cuándo fue la última, el total de pedidos y no solo eso, sino que nos da la evolución mensual de los pedidos y la facturación. Pero no se queda ahí, sino que además nos da unas observaciones en las que nos indica este e-commerce tuvo una fase de arranque de septiembre a diciembre de 2016 con una actividad mínima, luego un crecimiento fuerte en 2017, nos da muchas cosas. Y ahora ya sí que podemos ver que realmente funciona súper bien el servidor MCP de DuckDB para analizar los datos. Vamos a escribir un prompt para actualizar el dashboard que había creado al principio en React y poner estos datos de este e-commerce que nos hemos descargado de Kaggle, ¿vale? Entonces vamos a tener nuestros KPIs, nuestros KPIs con el total de clientes, el total de facturación, los productos únicos vendidos y para cada KPI lo que va a hacer es calcular el porcentaje de cambio versus la semana anterior a la última fecha disponible, porque recuerda que realmente tenemos solo datos hasta septiembre de 2018. Y entonces vamos viendo cómo vamos a mapear cada uno de las tarjetas, de los gráficos que tenemos en el dashboard con datos de nuestro dataset, de nuestros archivos CSV. Vemos entonces que Claude se va a poner a pensar, se va a poner a invocar a las herramientas que expone el servidor MCP de DuckDB para realizar la tarea que le hemos indicado. Él mismo va a decidir qué herramientas necesita y las queries que va a invocar utilizando estas herramientas y va a crear el dashboard.
Y esto es lo que nos ha creado. Vemos que realmente ha actualizado los datos y son los datos que se corresponden con los ficheros CSV que le hemos adjuntado. Bastante alucinante. Esto para un analista habría supuesto varias queries, copiar resultados, hacer un gráfico. Aquí un prompt y no solo tenemos el análisis sin escribir ni una sola línea de SQL, sino que hemos creado una aplicación web en React. Así que recapitulemos rápidamente. Hemos entendido qué es MCP, un protocolo estándar para conectar modelos de lenguaje con fuentes de datos y herramientas. El conector USB-C de la inteligencia artificial. Hemos visto la arquitectura, el host, el cliente de MCP y el servidor MCP. Y las tres cosas que expone un servidor MCP: herramientas, recursos y prompts. Luego también hemos utilizado 3 servidores MCP para montar una web con un dashboard de análisis de un e-commerce en 2 minutos a partir de un mockup de Figma. Y hemos analizado los datos del e-commerce en lenguaje natural sin escribir una sola query a mano. Eso ya es más que suficiente para empezar a usar MCP en tu día a día. Pero me queda una cosa que enseñarte. Lo que hemos visto hoy es solo un ejemplo. Hay servidores MCP para prácticamente todo. Para conectarte con tus bases de datos, para que el modelo de lenguaje lea tus repos, para que cree issues o revise las pull requests, para que busque información en las herramientas que ya utilizas como Obsidian o Notion. Te voy a dejar esta web con un montón de servidores MCP para explorar. Y además puedes crear tu propio MCP en Python con tus propias herramientas, recursos y prompts adaptados a tus necesidades.